Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy voy a hacer la continuación a el video que subí hace unos días acerca de cómo el demonio, obviamente no fue culpa del demonio, creo que eso es evidente, fue mi libre albedrío, mi libertad mal utilizada, pero también hubo mucho de inspiración diabólica, de cómo el demonio me estuvo tentando a través del pecado, de la vanidad, para destruirme el cuerpo y tatuarme toda de negro, y como Dios intervino con una experiencia a través de un sueño muy fuerte que me hizo sentir como fuera del cuerpo, y cuando volví a la normalidad, a la vida, se extrañaba esa sensación, quería volver a sentirla, y era como estar otra vez prisionera, ¿no? Y quedó como en mi cuerpo, en mi memoria, esa sensación que la quise volver a experimentar y nunca más la volví a experimentar, pero fue suficiente como para yo convencerme de que había algo más, de que había como una vida eterna, de que había una experiencia que no era determinada por el cuerpo ni por la materia, sino por el espíritu. Y a mí siempre me ha dado curiosidad de eso, es algo que hasta el día de hoy me vuela la cabeza, querer saber cómo es la experiencia espiritual, es decir, cómo se experimenta de forma espiritual, o sea, sin cuerpo, cómo es el hecho de no tener cuerpo, ser un espíritu. ¿Cómo es la comunicación entre espíritus? ¿Cómo es la visión espiritual? ¿Cómo es la comunicación espiritual? ¿Cómo es el lenguaje espiritual? ¿Cómo es la alegría espiritual? ¿Cómo es el amor espiritual? Porque todo lo que experimentamos ahora, aquí y ahora, es a través del cuerpo. Vemos porque tenemos ojos, amamos porque tenemos un cerebro, una psicología, una memoria, y sí entra la parte espiritual, pero ahí hay como una integración con lo biológico, lo psicológico. Pero cómo es la experiencia 100% espiritual, a mí es algo que me sobrepasa. Entonces yo siempre he querido como no entenderlo, porque sé que no puedo entenderlo, y he tenido que renunciar a querer entenderlo todo para no caer en ese hiperracionalismo, porque hasta yo antes quería entender todo con leyes físicas. Y les voy a contar algo pequeñito que me da risa. Yo no creí en el purgatorio, ni en el infierno, ni en la vida eterna, porque según yo desafiaban las leyes físicas, y yo creía en la segunda ley de termodinámica, que era la ley de entropía, que decía que todo tendía al caos, y pues se basa en las emisiones de carbono, y que pues te ponen un ejemplo, ¿no? Para ahí el típico ejemplo para explicar esto, de que cuando pones en un cuarto una taza con agua caliente, el calor siempre tiende a salir, como a expandirse. Los gases siempre se expanden, o sea, siempre hay como un desorden, todo tiende siempre a un desorden. Entonces, para mí eso explicaba la concupiscencia, o sea, yo esa ley física la entendía también desde la parte espiritual, la aplicaba a la parte espiritual, y esa concupiscencia que tenemos nosotros como seres humanos, es decir, nuestra tendencia al pecado, yo la entendía desde la segunda ley de la termodinámica. Espérense que como que se hizo sombra, me voy a poner aquí, me da risa porque literalmente yo decía, no existe el cielo, eso va en contra de la física, porque todo tiende al caos. ¿Cómo vas a ir al cielo? ¿Cómo? Tampoco creía en los santos, ni qué protestante ni nada. Para mí era la física mi religión, porque yo decía, la ley de la entropía, todo tiende al caos, todo siempre tiende al desorden. ¿Cómo va a existir la santidad si estás desafiando la ley física? Yo decía, el purgatorio y el cielo no existen porque desafían las leyes físicas. Pero, pero ahora obviamente entiendo que la concupiscencia, porque ahora gracias a la doctrina católica, amo a mi iglesia católica, la doctrina católica, bendita sea la doctrina católica que me sanó el hiperracionalismo, sé que la concupiscencia no tiene nada que ver con las leyes físicas, y que se trata de la consecuencia del pecado original, de romper esta comunión con Dios y de la desobediencia. Entonces no es que sea una ley, o sea, yo intentaba explicar los fenómenos físicos, mejor dicho, la existencia espiritual con leyes físicas, ¿me entienden? Entonces no se puede aplicar lo que se entiende en el plano físico a lo espiritual, y en ese error caen muchos científicos, muchas personas caen en ese error, mucha gente inteligente, en querer explicar todos los fenómenos espirituales desde el razonamiento de la materia, de lo físico.
Entonces, sin hacer más preámbulo, vamos a hacer una pequeña oración para invocar la presencia de Dios en este video, porque en esta segunda parte voy a hablar acerca de los extraterrestres y por qué los extraterrestres son demonios. Y con este video voy a comprobarles de que es una nueva astucia del demonio que lamentablemente nos ha tocado vivir en estos tiempos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abunde basmaya nectada sismac tite malkuta neue seviana, aikana de basmaya advara, hablan lachma de sunkana niaumana, bas buglana jaubain, aikana da fegnan esbagne, lejaibain, ula talana lenesiuna, ela pasan, amén, vi. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el Padre Nuestro en arameo. Lo tengo aquí escrito, se los recomiendo rezarlo porque es muy bonito. Y pues dándole continuidad al video anterior, yo me había quedado en que había tenido este sueño en el que Dios me hizo sentir que había como más experiencia fuera del cuerpo y que el cuerpo no era lo único. Entonces yo estaba como muy apegada a la carne, al mundo, al demonio, a la tentación, ¿no? A la superficialidad. Las redes sociales también me hicieron mucho daño. Yo por eso al día de hoy yo no tengo redes sociales. Yo no tengo Instagram, no tengo TikTok, no tengo Facebook, no tengo Twitter o X. La única red social que yo manejo es YouTube, Wattpad, que es para escribir nada más, y WhatsApp. Entonces, a mí me hizo mucho daño porque por años pues yo veía personas y entraba en esta competencia de ser siempre la más bonita, de verme siempre bien para redes sociales. Entonces entendí que a mí me hacía daño y yo considero que a estas alturas, porque no se puede satanizar la red social, pero a estas alturas, después de todo lo que hemos vivido como sociedad, todas las enfermedades psicológicas que han salido, el daño espiritual que estamos viviendo, ahora, yo sí considero que las personas deberían salir de redes sociales. Yo considero que una forma de detox o de sanación espiritual es borrar las redes sociales. De hecho, considero que como católicos no deberíamos tener ni siquiera TikTok. El TikTok y las redes sociales de corta duración, con estos formatos de corta duración, con estos videos, son muy estimulantes y hacen mucho daño al cerebro y espiritualmente más, porque no le dan espacio al espíritu de contemplar, de estar en silencio para poder comunicarse con Dios, de orar. Entonces, cuando uno intenta orar, se aburre porque se acostumbra demasiado al entretenimiento, a la dopamina, y en la oración no hay dopamina, en la oración hay contemplación, hay paz, pero estamos muy estimulados cerebralmente. Entonces, es un daño espiritual que pocos lo hablan, y lo hablan mucho desde la parte neurológica, pero no desde la parte espiritual. Entonces yo digo que deberían borrarse las redes sociales, pero hay que ser radical y hay que ser valiente, porque hoy en día todo se ha digitalizado y si quieres trabajar y sobrevivir y no tienes redes sociales, es un verdadero desafío, porque al menos si eres un emprendedor y quieres vender algo, pues no tienes quien vea tu trabajo, pero Dios se las ingenia. Créanme que sí. Dios se las ingenia y Dios no te abandona. Si supieran cómo yo muchas veces he batallado en vender mi trabajo, ahora que estoy pintando playeras, acá les muestro pues lo que yo hago, lo que pinto, y no tengo cómo mostrarlas a veces. Si supieran cómo llega la gente, así como Dios me las manda, como es una cosa, o sea, es como que el algoritmo de Dios, o sea, ya no tengo que estar dependiendo de las redes sociales, ya no hago una idolatría de las redes, lo dejo todo en manos del algoritmo divino, el algoritmo del Espíritu Santo, que sopla según su voluntad y me envía a las personas correctas en el momento correcto. Y bueno, ya, para volver al tema, me desanimé de hacerme este proyecto, me desanimé de tatuarme toda de negro. Yo incluso me veía como yendo a podcasts, siendo invitada de entrevistas y hablando acerca de mi proyecto, y mi respuesta si me preguntaban por qué me había tatuado iba a ser de que era una renuncia al ego, ¿no? De que una sociedad estimulada por el ego, el orgullo, yo quería renunciar a eso. Pero dense cuenta la trampa que había detrás, porque en esa supuesta renuncia había un orgullo excesivo, porque estaba más bien exaltando mi identidad, llamando la atención tremendamente. Hoy en día, si con el ojo azul que tengo tatuado, sufro mucho porque todos los días me preguntan las personas acerca de mi ojo. Es una cosa, de verdad que yo
sufro mucho con eso. Yo sé que no me van a creer, pero sufro mucho con eso porque todo el mundo me dice, ¿qué tienes en el ojo? ¡Wow! Está muy chévere, está cool, está bien chido. Entonces siempre como que me están incitando, ¿no? Como la vanagloria y yo tengo que estar, ay, no puede ser, no puede ser, como batallando. Entonces, toda tatuada de negro hubiera sido una cosa sumamente llamativa y hubiera sido, Dios me salvó de eso, hoy le doy gloria a Dios. ¿Y cómo entrelazo esta experiencia mía que tuve con lo de los extraterrestres? Como les había comentado en el video anterior, yo tenía esta fascinación por los extraterrestres que me inspiró para poder realizar este proyecto. Y a la misma vez, como no era católica como ahora, o sea, siempre fui bautizada, obviamente me bautizaron católica, pero y fui católica en su tiempo, eso ya lo saben los que me siguen de antes, que desde los 19 hasta los 21 yo fui católica fervorosa, tuve unas decepciones, me rebelé de la iglesia, apostaté y llegué a tener odio a Dios, blasfemaba, tenía una relación tóxica con Dios, y que yo haya vuelto a la iglesia católica es un milagro, o sea, no hay otra explicación, es un milagro, o sea, es un milagro que yo sea católica nuevamente. Entonces, después de haber pasado por tantas religiones y creencias. En ese entonces, cuando no había vuelto a la fe católica, ni menos a esta doctrina maravillosa, perfecta, porque obviamente la hizo Dios, todo lo que hace Dios es perfecto, yo comencé a creer ya no solamente en el gnosticismo, sino que mezclaba también creencias de la nueva era como las como la iluminación de conciencia, esto que está muy de moda, de la iluminación de la conciencia, el despertar de conciencia, todo esto que se puso de moda desde los años 70, este antropocentrismo exacerbado y toda la tendencia de la nueva era, si se dan cuenta, es muy antropocéntrica. Es una filosofía o una espiritualidad mucho del control, porque la diferencia con el cristianismo es que nuestra espiritualidad cede el control a Dios, te abandonas en Dios y eso es lo difícil porque renuncias a querer tener el control de todo. Entonces es vivir como en un desapego constante, ¿no? Y es como muy desafiante, es como, wow, es como, es para valientes el cristianismo, pero la nueva era te seduce en el control, no es como que tú tienes el control, tú puedes manifestar y el universo te escucha, tú si tienes una energía alta, todo alrededor va a ser maravilloso, entonces tienes como tú el control, tú eres hasta tu propio Dios. Entonces eso es lo que seduce a muchos, esa sensación de control es lo que te vende el demonio, pero no hay nada más bonito que darle el control al Señor del control y a Dios, que es pues el Dios, el bien supremo que va a querer lo mejor para uno. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, dentro de esas filosofías nueva era estaba la de los extraterrestres y yo me metí muy a fondo y yo sé que esto suena mucho como a un tema infantil, quizás para muchos es algo infantil creer en los extraterrestres, pero yo no creía como una simple vida microbiana, es decir, yo no creía en los extraterrestres como simples vidas microbianas afuera del planeta, sino como conciencias, es decir, yo lo veía también como desde la parte espiritual. Yo creía en los extraterrestres como conciencias o espíritus que tenían como una conciencia más elevada, una espiritualidad más desarrollada que nosotros y eran o hacían la función de nuestros guías espirituales. Imagínense ese error en el que yo caí, esa confusión y esa trampa. Por eso es demoníaco. Y ahora voy a explicarles por qué los demonios se disfrazan de extraterrestres y por qué ahora están seduciendo a muchos con esto y por qué muchos católicos ahora están fascinados con el tema ovni y están mezclando mucho catolicismo con ufología y espiritualidad extraterrestre. Entonces, el tema de la ufología no solamente propone la existencia de vida microbiana fuera del planeta, de naves espaciales o de una tecnología más desarrollada que la humana, sino también propone toda una espiritualidad que incluye a seres de diferentes razas, porque se habla de razas, que tienen una conciencia más elevada y están dispuestos a ayudar a la humanidad a evolucionar. Entonces yo ya los veía como salvadores, ¿eh? ¿A quién están desplazando? La primera pista, a Cristo, que es el único Salvador. Y dentro de las razas extraterrestres hay muchas. Obviamente no existen, ahora sé que son demonios, sé que es una trampa, pero en ese entonces, y si ustedes buscan, existen porque me lo sé, porque estaba fascinada con los extra, o sea, lo mío no era simplemente de que, yo creo en los aliens, no, yo era una pasión, yo me metí de fondo, era como mi religión.
Están los andromedarios, los pleiadianos, los arturianos, los lemurianos. Qué vergüenza, de verdad. Es parte de mi pasado, no me juzguen. Los lemurianos, pleiadianos, andromedarios, los Anunnaki, que ya les comenté que llegué a creer que Jesús había sido un Anunnaki encarnado y toda la locura, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo creía que estos seres estaban dispuestos a ayudar a la humanidad a evolucionar y que justo comenzaron a hacer más apariciones en sus naves el año pasado, me acuerdo, cuando a inicios de año, cuando yo recién estaba volviendo a la fe católica, pero todavía no desechaba el tema extraterrestre. O sea, yo estaba dentro de la iglesia, ya estaba volviendo, pero seguía con estas creencias de los extraterrestres. Y van a ver cómo tuve que aprender a la mala, a punta de vejaciones diabólicas, de que esto era un tema diabólico. Ahorita les cuento esa parte. Comenzó a haber muchas noticias, y ustedes seguramente las han visto, de que aparecían naves espaciales en Estados Unidos, de que aparecían oleadas ovnis, objetos voladores, que no eran drones, y era hasta evidencia visual muy convincente, parecía muy real, ¿no? Entonces yo decía, esto no puede ser mentira, o sea, esto no puede ser un invento, ni puede ser algo que simplemente quieren como engañar, ¿no?, a la gente, sino que debe haber pues alguna tecnología que es más desarrollada que la humana. Entonces, ahí fue cuando yo pues estaba más convencida porque sí había evidencia. Y pues también lo complementaba con el hecho de que habían sacado la NASA informes de que encontraron existencia de agua y recursos en otros planetas, el hecho de que el hombre realizó su alunizaje, de que el hombre salió de la Tierra, de la caída del platillo de Roosevelt, y todas estas también estaba influenciada por Salvador Freixedo, que era en su momento un investigador ovni, hereje, un ex sacerdote jesuita, que ya les he hablado bastante de él, del pobre señor, espero que haya alcanzado la misericordia de Dios. Entonces, lo mío no era un tema así como infantil, sino que era un tema ya sustentado, ¿no? Con grandes pensadores, con teoría, con física. Entonces yo pues me sentía muy intelectual, me sentía como que no me sentía como ridiculizada, porque había sustento, había información en la televisión, había noticias. O sea, el mismo gobierno de Estados Unidos, en el Congreso se hicieron declaraciones afirmando de que sí se trataban de estos oleajes o oleadas ovni de naves espaciales que no eran reconocidas, de objetos voladores no reconocidos. Entonces yo dije, pues no se puede negar la existencia de extraterrestres. Ahora, ¿qué pasó y cómo me convenzo de que estos desgraciados son demonios? Y quiero que se les meta esto bien en la cabeza, de que son demonios, que no les quede ninguna duda. ¿Y cómo han engañado? Primero, hay que entender que la NASA es muy mentirosa, y que yo, al menos, yo ya no creo de que el hombre hizo un alunizaje. Yo no creo que el hombre llegó a salir de la Tierra y pisó la Luna. Para mí eso es una mentira. Hay pruebas, investiguen, ahorita no quiero profundizar en eso. Segundo, hay mucha tecnología humana que ya se ha desarrollado tanto al punto en el que han creado naves que pueden parecer extraterrestres, pero son hechura humana. Y tercero, nos vamos por la parte espiritual. Yo estaba convencida de que estas criaturas pues te ayudaban a evolucionar la conciencia, te acercaban a un mejor estado de mental, espiritual, porque en el fondo, ¿qué es lo que uno busca con todo esto? O sea, en el fondo creo que todos buscamos paz, ¿verdad? Todos buscamos felicidad, todos buscamos bienestar. Entonces yo, en esta búsqueda de felicidad, de paz, pues creía encontrarla a través de esta información, ¿no? A través de estos seres de luz que me iban a ayudar. Pero ese es el problema cuando no reconoces a Cristo como tu Salvador. Cuando lo desplazas a Cristo, cualquier salvador tramposo o cualquier farsante toma su lugar, y en la farsa y en la trampa está siempre el demonio. Entonces yo comencé a creer que ellos me iban a ayudar, comencé a creer en las canalizaciones, que están muy de moda. Si ustedes buscan en YouTube canalizaciones extraterrestres, sobre todo los arturianos, porque hasta me puse a investigar el tipo de raza y las funciones de cada raza. Y se supone que los arturianos son una raza, tienen hasta cada uno sus constelaciones de la que vienen, sus planetas. Y se supone que los arturianos eran expertos o excelentes como, ¿cómo se les llama? Como
seres que habían estudiado demasiado el inconsciente colectivo humano y conocían muy bien la conducta social de los humanos, y yo pues me encantaban porque me sentí identificada con ellos, ¿no? Porque a mí me gustaba la parte de la conducta social, la antropología, el cerebro. Entonces yo decía, yo quisiera conocer a un arturiano, y se les representa siempre como cabezones, azules, y yo decía, wow, deben ser súper inteligentes. Y hola a todos, ¿cómo están? Espero que tengan un bonito día, que estén pasándola bien. Yo, la verdad, tengo que contarles algo un poquito feo que me pasó ayer. Conversando con personas que conocen de este tema alienígena, de este tema extraterrestre que a mí me gusta mucho, compartimos las mismas experiencias de que a muchos nos están ayudando a subir nuestras vibraciones, nuestras frecuencias. Como muchos han visto, he canalizado esa información que no viene de mí. Tengo que reconocer, no viene de mí esa información. Quiero que quede claro, no viene de mí. Esa información viene de estas frecuencias que he estado sintiendo en mi cerebro. Y obviamente, como es algo diferente, algo nuevo, me ha hecho sentir como fuera de este lugar. Me ha hecho sentir loca. Y lo más triste es lo que veo después de este tipo de cosas, que al subir mis frecuencias, lo que sucede en la mente es que dejas de ser una persona mala en automático, porque entiendes que la vida se mueve en base a vibraciones, en base a energía positiva, y que la negatividad no te trae nada. Entonces es como que tu cerebro ya se vuelve una máquina en donde no hay mal, ¿me entiendes? Y cuando estás en ese estado, porque obviamente no puede ser un estado permanente, estoy aquí en la vida con más personas. Obviamente yo no puedo prescindir de mis instintos animales, vamos a llamarlos así. O sea, tengo que defenderme, tengo que protegerme. Hay personas en la calle, qué sé yo, hay personas groseras, hay personas alcoholizadas, hay peligros de los que tengo que protegerme, y cada vez siento más angustia de no entender nada de lo que está pasando. Yo tampoco entiendo nada de lo que está pasando. No entiendo, o sea, yo, por mi afán de no querer desaparecer, de que el mundo no se vaya al diablo, he estado haciendo una especie de activismo en redes sociales, en Instagram, para dar un poco más de claridad quizás, o abrir la mente en estos temas de extraterrestres, alienígenas, porque yo sé que dan miedo. Yo sé que causan mucha ansiedad, mucho ataque de pánico, no lo voy a negar. A mí también me causan ansiedad y ataque de pánico, porque es algo que nunca hemos visto. O sea, como personas, nunca hemos visto un ser así con tanta vibración alta, con sus cerebros tan desarrollados, con tecnologías mucho más avanzadas. No hemos visto eso. Entonces ese impacto que va a tener en nuestras mentes y nuestros cerebros va a ser fuerte. O sea, es como, yo me percibo a mí misma como un mono. O sea, me veo a mí misma también como un animal, porque sé que vengo del animal. A estas alturas de la humanidad, personas que sigan creyendo en leyendas y fábulas de que nos han hecho así, me cuesta creerlo, porque es cierto que nosotros estamos en un proceso de constante evolución. Y de hecho lo que han hecho con mi cerebro es evolucionarlo. Me han estado evolucionando el cerebro, literalmente, porque yo tenía ideas negativas, tenía ideas malas, y de pronto al día siguiente amanecí sin necesidad de querer llevarlas a cabo, esas ideas o esos planes negativos, y me dan paz. Y eso me lleva a pensar que mis frecuencias simplemente están subiendo, mis frecuencias electromagnéticas están activándose, y obviamente en esos momentos es cuando mi cuerpo tiene mucha actividad eléctrica. Yo les he hablado mucho aquí en este canal del poder del amor, y realmente el amor es una de las cosas que más miedo le dan al ser humano. El principal miedo del ser humano, diría yo, no es la muerte, no es la vida, sino es el amor. El amor, porque el amor es exponencial, el amor transforma. Y el amor a nivel químico en el cerebro crea nuevas conexiones neuronales, crea nuevos circuitos, y prácticamente de eso se han estado sirviendo estos seres, vamos a llamarlos así, que a estas alturas del tiempo no creo que
No creo que vaya a causar terror mi discurso, ¿verdad? Porque ya todos estamos viendo que sí existe vida en este planeta y que muchos años se nos ha engañado. Y eso es lo más triste, que se nos haya engañado. O sea, yo creo que es injusto este momento que estamos viviendo como humanidad, porque muchos de nosotros no estábamos preparados para eso. O sea, por ejemplo, yo no creía en la reencarnación. Y yo he comenzado a creer en la reencarnación hace como 2 semanas, porque entendí que la conciencia y el alma son frecuencias y que eso nos hace inmortales. Y también entendí que no existen infiernos, eso también es otra mentira. O sea, no hay un lugar a donde te vayas a quemar o te vayan a castigar, eso es imposible. Solamente reencarnas y sigues ganando experiencias, así de sencillo. No es tan terrorífico como nos han hecho creer, pero creo que para eso la gente ha debido experimentar más amor. El amor es exponencial, pero el amor es terrorífico, porque cuando llegas a un punto de plenitud amorosa, llegas a un amor ágape, que es este amor que sintió nuestro Señor Jesucristo. Como muchos saben, a mí me gusta investigar sobre teología e investigando sobre nuestro Señor Jesucristo, a quien le tengo ahora mucho respeto y cariño, porque me he llegado a conectar con su conciencia, he llegado a sentir todo su amor, he llegado a sentir el amor de Jesús por el mundo, cómo vino aquí al mundo a dar un mensaje, a sufrir. Entendí el martirio de todas las personas que han pensado diferente, sentí ese dolor, ese martirio, y la verdad que eso lo sientes cuando llegas a un nivel de conciencia un poco más expandido en amor, no en soberbia, no en querer acumular conocimientos, porque hay que reconocer que estos conocimientos no vienen de nosotros. Ese es el punto número 1. Y ese es el problema de la soberbia del humano, que cree que el humano es el sabelotodo, el humano tiene la inteligencia, y no es así. Ese es nuestro gran problema y por eso no hemos evolucionado, por no aceptar que hay más vida, que hay más amor, que hay más seres, que hay más formas de vida, por esa mente cerrada, por ese miedo. Pues grandes noticias, yo creo que esto tiene un final muy positivo para la humanidad, porque así como yo que he estado orando es una forma de hacer telepatía, porque estás creando pensamientos positivos, estás creando ideas positivas, y muchas personas me alegra saber, porque en estos días que he estado como muy ansiosa y sintiéndome loca, gracias a internet he visto que hay más personas que piensan igual que yo, que no ven a los aliens con ojos de sensacionalismo, de terror, sino los ven como lo que son realmente, como esa parte espiritual, porque sabemos que todo lo que nos une en este mundo son frecuencias. O sea, entendí que esta vida en la que estamos está hecha de átomos, y eso lo dicen muchos doctores. Hay un doctor en YouTube, bueno, no sé si es en YouTube o en Instagram, que me ayudó a entender un poco esta idea, no recuerdo su nombre, pero Manuel Segarra creo, y habla sobre la conciencia y los pensamientos, que es energía. Y esta energía es una vibración, como decía Tesla, ¿no? Al final piensa en términos del universo como en términos de energía, frecuencia y vibración. Es lo mismo, entonces... La religión está hecha por los hombres, ¿eh? Y le pone muchos dogmas. Y a veces estos dogmas incluso van contra los principios de la religión. Y el gran problema de la religión es, para mí, ¿sabe qué es? Que establece un dualismo. Allí está Dios que me juzgará y aquí estoy yo que tengo que procurar complacerlo. Tenemos al nuevo Salvador Freixedo. Este señor es exactamente igual a Salvador Freixedo, tiene los mismos discursos, pero con un lenguaje mucho más sofisticado, más científico, y valiéndose de su título de doctor, y con las experiencias que él ha podido documentar y experimentar de sus pacientes, experiencias cercanas a la muerte, que obviamente sabemos que hay una vida eterna, sabemos que hay vida después de la muerte. Él lo quiere llevar a una simplificación, la quiere banalizar, y lo ve de una manera tan frívola. Desde su racionalismo, es hiperracionalista como Salvador Freixedo, tiene principios masones como Salvador Freixedo, gravísimo, porque cree en la reencarnación este señor. Como Salvador Freixedo, nada más le falta a los aliens y tenemos el combo completo. Y lo peligroso es que este tiene mucha más fama que Salvador Freixedo, mucha más fama, es muy popular, es muy famoso en redes sociales, está proliferando sus videos como champiñones por todas partes y atrae mucho a los jóvenes. ¿Por qué? Porque es cómodo, su discurso es rico, no hay un juez, no hay un juicio final, nadie te juzga, no hay infierno, no hay purgatorio, simplemente mueres y la supraconciencia te lleva a un nivel superior y vas a ser tu propio Dios. Perdonen por imitarlos, no me estoy burlando de los españoles, pero ¿qué onda con los españoles? O sea, ¿qué pasa? Porque Salvador Freixedo también era español. Ahora este señor español, ¿qué está pasando con España? ¿Por qué tantas cosas raras? O sea,
cada cierto tiempo siempre tiene que salir un charlatán a desbaratar siempre la religión. Yo caí con uno, Salvador Freixedo, casi me voy al infierno, perdí la cabeza y volví a la Santa Madre Iglesia Católica. Tengo la cruz del perdón. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Hay que besarla para obtener indulgencias plenarias. Pero ahora sale este personaje y lo peor de todo es que tiene millones de chicos, de jóvenes que lo siguen y créanme, mucha gente católica lo está siguiendo. Esto es lo más grave. Y este señor tiene más como dominio de palabra, tiene mejor verborrea que El Salvador, o bueno, por ahí, ¿no? Tiene una buena demagogia y parece muy culto. La gente le dice genio, le dicen que es un genio, no tiene nada de genio, es un charlatán. Y esto está jalando a muchos jóvenes a el sincretismo espiritual, a la apostasía, y esto al final te lleva al infierno, esto te condena al infierno, de verdad, así comienza la condenación, el camino a la condenación, comienza muy sutil, y cuando menos te das cuenta ya estás en un pasito para el infierno. Entonces, de verdad que no hay que escuchar a este señor. Yo al inicio como que antes lo escuchaba, pero jamás estuve tan de acuerdo con sus discursos, incluso cuando estaba fuera de la iglesia, pero me atraía el tema de la ciencia y eso porque yo era hiperracionalista, pero ese señor es un luciferino, o sea, todo lo que habla es propio de los luciferinos, que es el centro soy yo, la supraconciencia, no hay un Dios, yo me juzgo, el centro soy yo, típico de seréis como dioses. Gracias a este señor entendí que esto es un tema más frecuencial y tiene un impacto en el cuerpo biológico, obviamente, porque nosotros como especie estamos acostumbrados a vibrar bajito porque tenemos ese instinto de supervivencia que todavía nos hace como protegernos de otros. Pero estos seres, al subirte la frecuencia, también te hacen un daño y que debo reconocer, porque yo no estoy preparada para sentir como tanta información, tanto amor también, porque ahí es cuando entran los delirios, ¿no? Los delirios de grandeza, los delirios de psicosis, no tanto para yo promoverme como un profeta ni nada de eso, no es lo que menos yo quiero, porque ese es el problema del mundo, el ego, el sensacionalismo y las identificaciones. Acuérdense que yo soy psicóloga, yo soy principalmente psicóloga, es mi profesión, es lo que más me gusta. Entonces, esta necesidad de las personas de buscar una identidad, una etiqueta, yo soy, es lo que nos ha llevado a este punto, por esta sobrepoblación y necesidad de destacarse de otros. Y esta información me llega en la oración, en las canalizaciones. Cualquier persona puede canalizar, conectándose con Dios, conectándose con nuestros hermanos mayores, pero siempre debe ser con amor, desde este estado de ondas gamma, como lo que somos, como animales, y que no necesariamente hacemos las cosas que hacemos por maldad o porque tenemos maldad en el corazón, sino simplemente por un resultado evolutivo a lo largo de los años y mecanismos de supervivencia, mecanismos de defensa, y ya, solamente es eso. Pero pues ayer me fumé un porrito y se me subió un poco. No tengo, señor, disculpe. Ayer fumé un porrito, se me subió mucho y salí de la Matrix, pero de una forma muy rápida, y los que estudian psicología me entenderán y saben que esto se trata de un estado de despersonalización. Te da paranoia, te da ataques de pánico, y lo que yo he estado viviendo ha sido más duro incluso porque mi novio tiene apariencia alienígena. Y todo esto a mí me lleva a estados de psicosis mucho más grandes que el resto de personas. Se me hace absurdo que hoy en día, en el 2025, una persona por pensar diferente y por decir, oye, creo que Jesucristo fue negro, oye, creo que, no sé, nos han mentido. O sea, justamente por esa falta de cuestionamiento de ideas, es que estamos en donde estamos, es que se han creado tantas religiones, es que se han creado tantas cosas, porque todos han hecho lo que han querido, cada uno ha evolucionado en su egocentrismo, en su egoísmo. Yo no soy ninguna crítica moral, ni me gusta dar discursos de moral, de que la gente es mala o buena, porque yo también soy parte del problema, todos somos parte del problema. Yo solamente soy un puente, soy una mensajera para enviar las cosas que recibo, porque creo que ese es el objetivo de estos seres, que creo que son pleiadianos, creo que son seres muy positivos, y tal y como lo reflexionamos antes en Instagram, ellos son personas que no tienen este egocentrismo, porque para poder tener amor incondicional hay que salir del ego. Pero en esta dimensión
todavía necesitas el ego, porque hay gente que todavía está involucionada. Entonces, ¿qué me pasó? Que como se me subió mucho este efecto de la marihuana, no lo voy a negar, perdón si me censuran, espero que no lo hagan, pero vamos a llamarle la Mary Jane, ¿ok? Pues yo lo hago para canalizar, para orar, para relajar. Va a sonar raro, pero luego para orar también, para conectarme con el Creador, porque me ayuda a entrar en estados alterados de conciencia más profundos, hacer meditaciones, y a mí me gusta mucho explorar la psicología oscura. Toda la parte oscura es mi favorita. Y eso me trae problemas, porque ayer, precisamente por analizar la psicología oscura, analicé a una deidad que se llama Abraxas, y yo no quiero proponer ninguna verdad absoluta, porque este canal es como pura reflexión y cuestionar absolutamente todo, porque eso te lleva a la liberación. Y dentro de estos estudios, Carl Jung, que es este psicólogo que promueve esta psicología junguiana, que es psicología oscura, la que a mí me gusta y la que me lleva a proponer estas ideas tan revolucionarias quizás del Jesucristo negro y todas estas cosas, pues Carl Jung estudió a una figura religiosa a una deidad llamada Abraxas, que estoy casi segura que existe, porque ayer intenté analizarla y eso fue precisamente lo que me volvió loca, porque intenté entender esa dualidad, y ahí es cuando me di cuenta que estaba faltándole el respeto, porque estaba intentando de alguna manera entender su naturaleza. Y por algo Carl Jung, no sé si ustedes saben de psicología o han estudiado algo de psicología, si hay psicólogos aquí que conocen a Carl Jung, hablaba de la sombra de la psicología, que es esa parte que todo el humano reprime, que cuando tú la exploras, que es entrar en esta parte oscura de la mente, es cuando curiosamente aparece más luz, más conocimiento. Entonces requiere de valentía, requiere de desprenderse de toda idea preconcebida. Pues también lo mezclaba con el cine. Justamente tuve la mala suerte de que en España, y ahí también está el diablo, porque el diablo también te hace como coincidencias para volverte loco. Conozco a el dueño, estaba con mi exnovio y conocemos al dueño de un museo de Alien en España, en Barcelona, que pues había invertido toda su fortuna o todos sus ahorros en un museo hiperrealista inspirado en la escenografía de la película Alien. Entonces, cuando lo visitamos, tenía las instalaciones tal cual la película Alien, como las cámaras, todo el prototipo, y lo conocimos, fuimos a comer con él, y era un fanático de los extraterrestres. Y tenía un amigo que era fanático de esta serie que se llama Dune, no sé si la conocen, pero yo me comencé a fascinar porque yo no la había visto. Ya había escuchado de esta serie, que pues viene de un libro, no recuerdo ahorita el nombre del escritor, tampoco me interesa saber ya estas cosas que me desvían de la espiritualidad católica, porque entre tanta ficción uno va como asimilando inconscientemente estas realidades que luego las va tomando como verdad. Entonces estábamos comiendo y me mira el ojo azul, y me dice, pues ellos dos estaban fascinados, ¿no? Porque tenían como al alien a un lado, y uno era fanático de la película Alien, de todo lo relacionado con este pintor, artista que les mencioné, H.R. Giger, y el otro estaba fascinado con Dune, con esta saga, con esta película, que es algo, tiene una trama que es loquísima, porque mezcla como espiritualidad con extraterrestres y ciencia ficción, y se trata como de unas monjas futuristas que tratan de hacer como ingeniería social y alteraciones al ADN, y resulta que era una como raza de mujeres que se llamaban las Ben Gesserit, una cosa así. Y curiosamente tenían las escleras de mi color. Y este señor, que era fan de Dune, me dijo, oye, tu ojo me recuerda a las Ben Gesserit de esta película, y era fanático. Entonces los dos estaban, uno con un extraterrestre fascinado y el otro con una chica con el ojo todo azul, y estaban como que en su película, ¿no? En su momento de ciencia ficción. Y yo, que estaba en ese momento con mi conciencia alterada, con el uso del cannabis, fuera de mi fe católica, con mi psicosis ya de tanta cosa que le había metido a mi pobre cabeza, con todas mis creencias, mi ensalada espiritual, mi sincretismo. Encima me comienzan a hablar de Dune. Me fasciné con esta película. Me comencé a enganchar y comencé en mi mente elaborar teorías de que quizás la Virgen María realmente
tuvo un origen no como nos explican en la fe cristiana, en la fe católica, sino más como alternativo, más como inspirado como en las Ben Gesserit. Y yo comencé a relacionar el linaje de la Virgen María con estas mujeres de las Ben Gesserit y con... Es que de verdad que no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Es mucho para mí. Es mucha información que no puedo, no puedo, no puedo. Tendría que hacer 2 horas de video, pero para resumirles, yo ya estaba contaminada con ideas nueva era y resulta, para resumirles, resulta que la espiritualidad egipcia es muy parecida a la cristiana. No quiere decir que el cristianismo provenga del paganismo. Ese es otro tema aparte. Por eso es que no quiero hablar porque me desvío. Entonces, yo creía, ya creía un poco en la religión egipcia, porque les digo que estaba casi era yo un masón, o sea, tenía creencias como los masones, en lo que creen los masones. Entonces, según los egipcios, creen que ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, pero no recuerdo el nombre de este, tiene un nombre extraño que ahorita se me ha ido de la mente, pero era una especie de, era una pareja, Nefertiti y Akenatón, ya me acordé. Ellos dos fueron unos faraones que supuestamente descubrieron la inmortalidad y que tuvieron un grupo, unos como que hicieron una hermandad o un grupo masculino y el otro uno femenino y llevaron al femenino a la inmortalidad y al masculino también y lo llevaron al ojo izquierdo de Horus y al grupo masculino los llevaron al ojo derecho y según la teoría egipcia se dice que de ahí provenía San José y la Virgen María y también esto lo mezclé con las ideas de Drúmbalo, Melquisedec, nueva era que también me llevó a la locura y resulta que yo estaba convencida de que la Virgen María venía de este linaje de el viejo egipcio, el viejo Egipto, y que venía pues de Akenatón y que había descubierto la inmortalidad desde ahí, o que había alcanzado la inmortalidad desde ahí, y que seguramente por eso director se había inspirado en esta película Dune, entonces yo lo comencé a relacionar con la espiritualidad, hice una ensalada en mi cabeza, una ensalada, comencé a decir, la iglesia nos ha engañado, la Virgen María realmente no fue judía, sino más bien vino de Egipto, y comencé a tener mis ideas como mezclando cristianismo con esoterismo, nueva era, pobre de mi cabeza, y el diablo ahí estaba detrás gozándose, viendo cómo yo me volvía loca, cómo mezclaba extraterrestres. Yo ya estaba loca, 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 ya estaba perdiendo la cabeza. Entonces resulta que me comencé a fascinar con esta película Dune y comencé a creer pues que yo también tenía que contactar a estas, que había realmente como una raza también femenina, así como estaban los arturianos, los pleiadianos, los andromedarios y todas estas razas alienígenas. Yo estaba convencida de que había una raza extraterrestre alienígena femenina y que yo de alguna manera tenía que contactar con esta raza y que por eso como que yo también había tenido esta inspiración en esta estética y el ojo azul, porque ahí había una pista para contactarlas y eh, por algo también conocí a estas personas allá en Barcelona, porque era como para que yo recuerde y creía también en la reencarnación. O sea, estaba jodida mi cabeza, estaba jodida. O sea, ya estaba loca ya, de verdad estaba loca, 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 loca. O sea, si nací loca, el demonio, el mundo y la carne, todo, Dios me hizo loca, porque también Dios es responsable, o sea, Dios también dijo, con ella la voy a hacer así, voy a hacer su espíritu así, con esas características, pero no me creó para hacer el mal, eso sí fue mi libre albedrío. Pero con el tiempo yo decidí hacer, pues con mi libre albedrío, cosas malas, me dejé llevar por el mundo, entonces como que utilicé toda mi creatividad, mi locura para el mal y acabé terriblemente. Entonces, ¿cómo se enlaza esto con los extraterrestres y cómo me di cuenta que los extraterrestres son demonios? Porque yo seguía creyendo pues estas cosas así locas y resulta que yo después de esto llego a México. Llego a México y ahí es cuando comienzo a sentir el llamado de la verdadera Virgen María. Comienzo a acercarme a la iglesia, comienzo a ir a la Basílica de la Virgen de Guadalupe, lo que les he compartido en un video anterior, que sentía como ese llamado, esa curiosidad por la tilma de la Virgen de Guadalupe. Decía, ¿esto habrá sido hecho por el hombre o habrá sido hecho por Dios realmente? ¿Será algo de Dios? Y esto ya se los he compartido en un video de la tilma de la Virgen, de la Virgen María, de la Virgen de Guadalupe.
Entonces ahí fue que comencé a acercarme, a investigar sobre las apariciones marianas y a volver a actualizarme con la doctrina católica, y ahí fue que sané de toda la psicosis, de mis ideas raras. Entonces comencé a convencerme de que todas estas creencias absurdas del antiguo Egipto, de que la inmortalidad descubierta por Akenatón, por Nefertiti, que estas ayudas extraterrestres, todo eso comencé a descartarlo y comencé a enamorarme de la fe católica porque era clara, era lúcida, era coherente, me daba orden, no me producía esta psicosis, estos delirios, me hacía sentir paz, todo estaba revelado en la palabra, en la tradición, en el magisterio. Y ahí comenzaron las vejaciones diabólicas que me hicieron comprobar que los extraterrestres son demonios. ¿Qué sucedió? Que yo estaba durmiendo y durante las parálisis del sueño comencé a recibir descargas eléctricas en la cabeza, así, corriente. Y comencé a ver símbolos egipcios. Justamente comencé a ver símbolos egipcios. Y yo como todavía estaba, o sea, sí, ya estaba enamorándome de la Iglesia Católica, estaba teniendo fe en la doctrina católica, estaba ya creyendo que esta era la revelación y la Iglesia Católica era la que custodiaba la revelación y era el depósito de la fe. Todavía seguía creyendo que había vida extraterrestre, no la había desechado esa idea por completo. Entonces, cuando tuve esta vejación, yo no creía que era una vejación, yo creía que era una especie de intervención extraterrestre de algún ser multidimensional, interplanetario, qué sé yo, que me estaba enviando algún tipo de información a la cabeza. Y yo dije, vaya, qué curioso, ¿no? Como que me dio mucho miedo, me aterrorizó. En su momento hice un video. Entonces, en su momento hice un video al respecto y yo estaba aterrorizada. Yo dije, ¿qué fue lo que me pasó? O sea, fue horrible porque en ese momento yo me asusté y comencé a rezar incluso, pero como que la electricidad no paraba. Y yo en ese momento estaba estudiando todo lo que es neurociencia y las frecuencias electromagnéticas. Estaba fascinada con las frecuencias del cerebro, fascinada con todo este tema de Nikola Tesla, que ya les he contado también, y cómo él también estudiaba las frecuencias, también les he hablado de este señor. Entonces yo dije, es un extraterrestre que me está mandando también mensajes telepáticos, como decían que le pasaba a Nikola Tesla, que Nikola Tesla también recibía mensajes telepáticos, porque eso decían de este señor. Entonces yo dije, ¿qué es esto? Todo esto es muy raro. Y yo seguía creyendo que eran extraterrestres. Y después de eso, y eso fue justo en los días en los que yo estaba acercándome, me estaba quedando cerca de la Basílica de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. Yo, justo en esos días, yo estaba sintiendo esta atracción hacia la Virgen María. Entonces yo no me detuve, yo seguí yendo a la iglesia, a la basílica, comencé ya a sentir la curiosidad por el rosario. Yo no lo estaba rezando en ese entonces, pero comencé a comprar justo mis primeros rosarios. Ahí entonces me di cuenta que, ahora me doy cuenta, en ese momento no, pero ahora me doy cuenta que era el demonio que me estaba deteniendo para que yo no me acerque a la Virgen María y me estaba engañando, porque el demonio engaña. Entonces, ahora les voy a compartir una reflexión potente, súper potente, que la compartí en Wattpad, en esta página donde yo escribo, que los invito a ingresar, leer lo que escribo, lo que comparto ahí, que es también en gran parte basado en mis testimonios, en lo que yo he vivido, en mis experiencias locas, raras que me han pasado, y es completamente gratis. O sea, no hay que pagar nada, están ahí publicadas mis historias, son varias. Y hay una que se llama Psicología Cristocéntrica, que como ya les comenté, como estudié psicología, yo algo que entendí después de los años de estudio que hice es que la psicología tiene un problema actual, que es antropocéntrica, y no se puede comprender, el ser humano no se puede comprender a sí mismo con una psicología antropocéntrica, no se llega a comprender en su totalidad, tiene que ser cristocéntrica. Entonces, en el último capítulo de Psicología Cristocéntrica publiqué justo esta reflexión que es parte del tema de este video, que es la astucia del demonio en la era de los extraterrestres, y tiene que ver con esto que les digo, esta trampa del demonio. La astucia del demonio en la era de los extraterrestres, y esto está basado en teología católica. Mi propia experiencia, que ha sido muy dolorosa y traumática, porque todo lo que yo les he estado contando se los cuento con humor, pero en su momento a mí me daba ataques de pánico, me creaba confusión, miedos, porque yo no tenía una respuesta clara a lo que yo estaba viviendo. Entonces, en cada época, el demonio ha intentado envolver al ser humano en velos que oscurezcan la verdad esencial, que Dios es el creador, que Cristo es el único salvador
y que la historia humana está marcada por la batalla espiritual entre la luz y las tinieblas. El demonio siempre intenta envolver al ser humano en estos velos que oscurezcan la verdad. Siempre quiere confundir él, siempre. Hoy, justo está pasando en estos tiempos más que nunca. Esto no pasaba hace 50 años, 100 años como ahora. Ahora su técnica moderna son los extraterrestres, y se los dice alguien que ha sufrido mucho con ese tema. Hoy, uno de sus velos más sutiles es el fascinante espejismo de los extraterrestres. Yo era fanática de los extraterrestres. Ya les dije que no solo desde la parte espiritual, sino desde la estética. Y curiosamente yo siempre fui alta, tengo las manos largas, las piernas largas, los brazos largos, y a mí siempre pues como que yo me identificaba con los extraterrestres porque como siempre pues no es que me hayan hecho bullying de mi físico, pero siempre me hacían comentarios porque yo era larga, alta, entonces siempre me sentí como rara, como diferente, ¿no? Por ser muy larga, muy flaca, muy alta, entonces yo me identificaba con los aliens por eso, ¿no? Por esa estética como diferente, ¿no? Como largos. Entonces por ahí entró la tentación. Hoy, uno de sus velos del demonio más sutiles es el fascinante espejismo de los extraterrestres, entendidos no como simple vida microbiana posible en un universo vasto, sino como seres superiores que reescriben o reemplazan la revelación. Ese es el peligro. Esto es importante grabárnoslo en la cabeza para no abrir cabida a ninguna posibilidad de creer que los extraterrestres son seres inofensivos o que tienen diferentes bandos, unos benévolos, otros malévolos, etc. Porque hasta eso abunda en internet. Como les digo, cuando estaba metida en esto y estudiaba los diferentes tipos de razas, habían unas razas buenas, otras malas. Por ejemplo, pues también que me gustaba el cine de ciencia ficción, Star Trek muestra una raza benévola, ¿no? Entonces yo decía, pero qué tienen de malo los extraterrestres si hay razas benévolas? Ahorita les muestro por qué son demoníacos. ¿Por qué son demoníacos? Y esto, lamentablemente, los sacerdotes católicos no lo están abordando ni aclarando en las iglesias como deberían, cediéndoles el terreno al diablo. Entonces, el enemigo no crea nada, el diablo no crea nada, solo imita, distorsiona y desvía. Por eso esta narrativa moderna no es nueva, es la repetición disfrazada del engaño primigenio. Seréis como dioses, siempre es ese mismo engaño. Génesis 3, versículo 5. Y luego no creemos en el relato del Génesis cuando vemos su eco hasta nuestros días. Eso es lo que pasa. Ahora, en vez de la serpiente del Edén, utiliza la estética cósmica, el lenguaje pseudocientífico. Por ahí te envuelve el diablo, te comienza a hablar así con lenguaje pseudocientífico. Y la sed de misterio, para hacer creer que han aparecido otros maestros de luz, otros guías evolutivos, otros seres superiores que ofrecen una salvación alternativa. Pero la auténtica luz no es neutra, tiene un nombre y un rostro: Jesucristo, Hijo de Dios. Y todo lo que pretenda iluminar al margen de Él, inevitablemente oscurece. Eso es lo que pretenden este engaño de los extraterrestres, iluminar, pero iluminar sin Él. Todo lo que ilumina sin Él oscurece. La táctica del enemigo es desplazar a Dios sin negar lo sobrenatural. Por eso, esta es una de sus astucias más grandes, que hasta los mismos sacerdotes y papas los ha engañado. Hasta los mismos sacerdotes. Y todo esto de las apariciones, de que a algunos se les han aparecido realmente los extraterrestres con sus cuerpos verdes, las cabezas alargadas, los ojos almendrados y las características que se describe, es el demonio se disfraza, sí se disfraza hasta de la Virgen María. Al Padre Pío se le presentaba como la Virgen María. ¿Ustedes creen que no va a tomar forma de extraterrestres? Aquí les va un pequeño paréntesis. Mi amigo Gonzalo del canal Fe con Razón, que los invito a que se suscriban a su canal, tiene no recuerdo ahorita cómo se llama, es como un ritual exorcista, me parece, del año 1500, se los voy a poner aquí, porque él colecciona objetos religiosos antiguos, antigüedades. De hecho, él me regaló esta monedita bizantina, que es del Imperio Bizantino, es original. Tiene un grabado en griego, que se lo agradezco públicamente nuevamente. Entonces, en este ritual de exorcismo, no sé cómo es, voy a poner el nombre aquí si conforme lo voy recordando.
En una de las, y está autorizado por, me parece, un papa, ahí también voy a poner el nombre y todos los datos, en una de las oraciones para exorcizar, conjurar al demonio, se le describe y se identifica pues las diferentes formas demoníacas, ¿no? Y en una parte dice duendes, que pide exorcizar, o ahí se dice, ¿no? Que exorciza duendes, gnomos y no sé qué más. Entonces, esto está aprobado por la Iglesia Católica. Eso quiere decir que el demonio también engaña tomando formas de duendes y gnomos. Entonces, todas estas formitas o estos seres que muchas veces hemos creído que pues son duendes, gnomos, son demonios. El demonio se disfraza de hadas. Todos estos seres místicos, mitológicos, son demonios. Todo lo que no está aprobado por la iglesia, todo lo que no está en la revelación es demoníaco. ¿Por qué les pongo el ejemplo de este libro, este misal, manual exorcista, no recuerdo el nombre? Porque si es que aquí están, y esto creo que es del año 1500, les recuerdo, voy a poner aquí todos los datos, ya estaban hablando de que hay una manifestación demoníaca de presentarse como duendes, pues hoy en día no debería sorprendernos que el demonio también se disfrace de extraterrestres. Entonces, estas personas que han visto duendes, luces o cosas raras son demonios. ¿Por qué? Porque así engañan y te confunden y te hacen creer que son seres de otros planetas para que comiences a desviar tu atención. Entonces, sigamos con esta reflexión. Por eso muchos sacerdotes, hasta los papas, han sido engañados. Entonces, lo que compartí es esto, ¿no? Yo era un amante de los extraterrestres, estaba fascinada con la teoría evolutiva, que también es otra farsa, y consideraba que los extraterrestres eran el último paso en la evolución humana y que eran nuestros hermanos cósmicos mayores. O sea, para colmo, yo estaba fascinada con la teoría evolutiva y creía que los extraterrestres era como una línea evolutiva que seguíamos, y yo creía que los extraterrestres eran como la última fase de evolución, y una vez evolucionados pues desarrollaban tanta tecnología que aprendían a viajar en el espacio y por eso salían de la Tierra, y la Tierra era como una especie de evolucionador de razas, ¿no? Como una base para evolucionar a las razas con recursos, y una vez que evolucionaban se iban. Entonces yo creía que ellos eran nuestros hermanos mayores y que ayudaban a los que estábamos pues en pasos evolutivos inferiores a evolucionar. O sea, tonterías, nada de teorías evolutivas, nada de extraterrestres, doctrina católica. Por eso ahora entienden por qué yo ahora como que estoy más obsesionada con la doctrina católica, porque entendí que todas estas cosas son trampas del demonio. El gran triunfo del demonio no es que las personas dejen de creer en lo invisible, miren la astucia, sino que crean en lo invisible equivocado. Ese es su verdadero triunfo. Él sabe que el corazón humano no puede vivir sin misterio, sin trascendencia, sin la intuición de otra realidad más grande que la nuestra. El demonio sabe que nosotros estamos hechos para la trascendencia, porque tenemos un espíritu. El demonio lo sabe. Entonces lo que hace es retorcerlo, desviarlo siempre de la cruz, siempre de Jesús, siempre del cristianismo. Que los salvadores no son Cristo, son otras razas, otros seres que están en otros planetas, conciencias superiores. Por eso nunca elimina la espiritualidad, la desfigura, la desvía, la distrae, nunca suprime el hambre de infinito, la desorienta, nunca prohíbe el anhelo de lo sobrenatural, lo redirige hacia lo que no salva. Y les voy a ir poniendo fotos para que vean cómo yo era fanática de los extraterrestres, al punto en el que cuando hacía mis fotos antes, hasta hacía cosplay de extraterrestres, me ponía máscaras de extraterrestres, era amante. ¿Por qué? Porque pues se me hacían seres curiosos, representaban para mí el avance, el progreso, el futuro. Pero ahora entiendo que el futuro no está en manos de razas más evolucionadas ni de supuestos salvadores cósmicos. El futuro está en la parusía, en la segunda llegada de nuestro Señor Jesucristo. Así, introduce la idea de seres superiores que guían la humanidad, desplazando el papel exclusivo de los ángeles, los santos y la divina providencia. Sustituye la encarnación por visitas cósmicas. Miren este engaño del demonio. Sustituye la encarnación por visitas cósmicas. Reemplaza la revelación por mensajes canalizados. Eso que yo hacía antes de meditar, porque yo creía que recibía información, que la canalizaba telepáticamente.
Era un engaño del demonio para reemplazar la revelación que está en la Biblia por mensajes canalizados. Desdibuja el pecado, la cruz y la salvación detrás de una narrativa de evolución espiritual, sin arrepentimiento, sin redención y lo peor, sin cruz. Es exactamente lo que el catecismo advierte cuando denuncia la atracción por lo oculto, lo esotérico y las prácticas que intentan acceder a lo espiritual fuera de Cristo. Esto es en el numeral 2116-2117. La estrategia es clara: no quitar la sed de Dios, sino desviarla hacia aguas contaminadas. Ahora, ¿por qué esta fascinación por los extraterrestres resulta tan peligrosa para la fe? Porque introduce una visión del universo donde Cristo ya no es el centro, ya no es la primicia, ya no es el rey, sino apenas una figura entre muchas conciencias superiores. ¿Sí se dan cuenta? Ya no es Cristo el centro, ya no es cristocéntrico todo esto. Por eso la psicología debe ser cristocéntrica, la espiritualidad debe ser cristocéntrica, sino que ya hay varias conciencias superiores, y hay diferentes seres, ángeles superiores, pero no ángeles católicos del cristianismo, de ángeles de la revelación católica, sino ángeles de la nueva era, que los mezclan hasta con seres extraterrestres, aludiendo de que son seres de luz, pero que vienen de otros planetas. O sea, ya es una ensalada espiritual. Y si Cristo deja de ser el centro, deja de ser el camino, la verdad y la vida. Esto está en Juan 14, versículo 6. Y si deja de ser la verdad, todo se vuelve opinión. Y si deja de ser el camino, todo se vuelve extravío. Y si deja de ser la vida, todo se vuelve muerte espiritual. Recuerden que si los extraterrestres existiesen o si hubiera vida fuera del planeta, Jesús, que es la verdad, Jesús es la verdad, ¿no? Ya lo habría revelado o insinuado en su palabra. De alguna forma hubiera mencionado algo sobre nuestros hermanos mayores cósmicos, pero jamás dijo nada de eso. ¿Lo omitió? O sea, ¿por qué Jesús, siendo la verdad encarnada, jamás dijo, o no hay registro de que en su palabra haya mencionado hermanos cósmicos mayores, haya hecho algún tipo de alusión a que no somos los únicos en el universo? ¿Por qué no lo dijo? ¿Lo omitió? ¿Mintió? ¿Con qué intención? Simplemente es falso. No existen los extraterrestres, eso es falso, no existen. Esto es falso. De verdad, yo podría dar mi vida por esto, es falso. La teología nos enseña que Dios no compite con sus criaturas, pero el demonio sí compite con Dios intentando crear imitaciones. El demonio propone seres de luz para imitar a los ángeles. Acuérdense que ahí hay una imitación. Muchos sostienen la idea de que los ángeles se tratan de seres de otros planetas o de conciencias provenientes de otras galaxias o constelaciones. Propone naves luminosas para distraer de la gloria divina. Propone mensajes cósmicos para rivalizar con la escritura. Propone sabiduría universal para suplantar al evangelio. En cada imitación hay una negación implícita. Si estos seres pueden guiarnos, ¿para qué un redentor? O sea, hay una negación implícita, ¿se dan cuenta? Ahí está la astucia, ahí te das cuenta que es demoníaco todo este tema. No solamente por lo que yo he vivido en primera persona cuando me pasó corriente y yo creía que estaba recibiendo un mensaje telepático con información codificada egipcia, porque eran hasta símbolos egipcios. O sea, los que ya tienen tiempo en mi canal ya saben que soy una persona bastante sensible con el tema espiritual. No es que vea cosas, pero como que en sueños me pasan cosas raras o tengo experiencias raras. O sea, espiritualmente soy muy sensible. Entonces ya no solamente les puedo hablar con mi testimonio de cómo he sufrido vejaciones diabólicas, ataques disfrazados de cosas que yo creí en su momento que eran aliens, justo cuando me estaba acercando a la Virgen María, miren qué curioso, y a la doctrina católica nuevamente, sino también por esta lógica que que estamos reflexionando con este capítulo, con lo que estoy leyendo, y con esta psicología inversa del demonio, cómo quiere suplantar la salvación de nuestro Señor Jesús, cómo quiere quitarle su protagonismo como Salvador y poner a otros seres como salvadores. Y era en lo que yo caí. Yo creí en creer que otros seres nos iban a salvar. Y lo único que hicieron fue volverme más loca. En cada ¿para qué un Dios que se hace hombre? ¿Para qué la cruz, la iglesia, los sacramentos, la santidad? Por eso esta astucia no es científica, es una astucia espiritual.
No busca ampliar el conocimiento humano, sino erosionar la fe, lentamente, imperceptiblemente, bajo la apariencia de curiosidad y apertura. Cristo es el centro del cosmos y sentido de toda criatura. La Iglesia enseña que si existiera vida inteligente en otra parte del universo, también sería creación de Dios. Pero nada, absolutamente nada, podría contradecir la revelación, reemplazar el Evangelio, relativizar la divinidad de Cristo, ni ofrecer un camino alternativo de salvación. Y en la mayoría de casos de revelaciones extraterrestres, recibidas por supuestos contactados, siempre suceden contradicciones y no lo contrario. Si se dan cuenta, estos supuestos contactados que salen en YouTube, muchos que dicen, no, yo he sido contactado por un ser, me ha enviado una información especial, jamás esa información incluye a Cristo, siempre lo omiten. Qué curioso, ¿verdad? No existen casos de personas que hayan sido contactadas por seres extraterrestres y que esa experiencia los haya acercado más a la fe católica. No existe. Todo lo contrario, porque todo lo que existe, ángeles, humanos, galaxias, mundos visibles e invisibles, fue creado por Él y para Él. Eso está en Primera de Colosenses 1, capítulo 16, perdón, en Colosenses 1:16. El cosmos no es un escenario para civilizaciones ocultas que compiten con Dios, sino el templo inmenso para la gloria, donde la gloria de Cristo resplandece. Él es el alfa y el omega, el origen y destino de toda criatura, la clave del universo entero. Por eso, cuando aparece una teoría que desplaza a Cristo, esa teoría no ilumina, desorienta, no abre la mente, la confunde, no despierta el espíritu, lo adormece. Y todas las teorías que han surgido a partir de contactados por extraterrestres jamás mencionan a Cristo. ¿Casualidad? No. Y si lo mencionan es totalmente contrario a la tradición, magisterio y sagradas escrituras de la Santa Iglesia Católica. La verdadera revelación no viene del cielo físico, sino del cielo divino. Dios ya habló, ya se reveló plenamente, ya nos dio el camino, la verdad, la vida, la gracia, la luz, el sentido, la meta. Todo lo esencial ha sido dicho en Cristo. Él es la verdad. Si hubieran extraterrestres o vida fuera del planeta, la verdad la habría revelado, porque la verdad es luminosa y no se oculta. Ya lo habría dicho. O ya habría dado indicios en alguna revelación privada. Es más, en una revelación privada, María Sima, que contactaba almas del purgatorio, le preguntaron que le pregunte a un alma del purgatorio si existen los extraterrestres y le dijo que no. El alma le dijo que no existen los extraterrestres. O sea, también ya está confirmado en revelaciones privadas. Por eso cualquier propuesta que quiera complementar, superar, expandir o corregir lo revelado por él, venga de supuestos extraterrestres, energías, maestros cósmicos o entidades de luz, no viene del cielo, sino de la astucia del enemigo. Satanás sabe que no puede borrar la noción de lo invisible, entonces intenta adueñarse de ella. Pero quien ha conocido a Cristo reconoce rápidamente la falsificación. No tiene cruz, no tiene humildad, no tiene obediencia, no tiene redención, no tiene amor sacrificial. Por eso estos contactados por seres cósmicos tienen todo el protagonismo, no muestran humildad, se muestran como iluminados, escogidos, especiales y jamás glorifican o dirigen el plan de salvación a Cristo, sino que en cierta forma ellos lo realizan, tomando un papel casi mesiánico. Siempre salen estos con delirios mesiánicos, ¿no? Es decir, yo tengo la última revelación, yo he recibido la última información canalizada por un ser de luz. Siempre hay este deseo de protagonismo, ¿no? Hacerse chiquitito para que Cristo sea más grande, sino todo lo contrario. Ahí está la astucia del diablo. El enemigo propone maravillas sin conversión, misterios sin verdad, luz sin santidad, pero la luz que no conduce a Cristo no es luz, aunque deslumbre. El universo no está lleno de dioses menores, sino lleno de la gloria de Dios. La creación entera no es un catálogo de civilizaciones ocultas, sino un himno silencioso a su creador. El cosmos entero está orientado hacia Cristo, no hacia seres imaginarios que lo rivalizan. Por eso, cuando la cultura propone extraterrestres como explicación espiritual o moral, la teología responde con claridad: el corazón humano no necesita visitantes del cosmos, necesita al Dios que descendió del cielo, tomó carne, murió y resucitó para salvarnos. Y ese Dios no es un viajero espacial, es Jesucristo, el Hijo eterno del Padre, Señor de los ángeles, centro del universo, pastor de las almas, vencedor del demonio y único Salvador. La verdadera aventura cósmica no consiste en buscar luces extrañas, estar viendo si aparece algo en el cielo. Esa no es la verdadera aventura cósmica.
sino en permitir que la luz verdadera ilumine nuestra alma, es más espiritual. Por eso el demonio solamente fastidia con los sentidos, las lucecitas, te distrae, que veas el ovni. Es así de básico, y sí te produce también experiencias místicas, espirituales para engañarte, pero no te da paz, no te da lo más interno que solamente Dios te puede dar. El demonio ofrece horizontes falsos, Cristo ofrece la eternidad. Y bueno, ya para terminar, yo puse aquí, se los dice alguien que creyó que Jesús fue una Anunnaki de raza africana y que realmente estuvo convencida de ello. O sea, literalmente fue en lo que yo creí, les comenté lo que viví con las visiones que tuve. Y bueno, espero que compartan este video, sobre todo con las personas que están convencidas de que los extraterrestres existen y que tienen una voluntad de ayudarnos, o que son católicos y todavía creen en la existencia de razas. Todo eso es falso. No hay pruebas, y si hay pruebas son pruebas farsas, son manipuladas. Hay un trasfondo espiritual que lleva a darse cuenta que la intención es desplazar a Cristo del centro. Y yo lo he comprobado que cuando puse a Cristo nuevamente en el centro, mi psicología sanó, sané de mis delirios, mi psicosis, dejé de tener estas conexiones, dejaron de venir personas raras a mi vida que me hablaban de cosas raras, de películas, de esoterismo, y comencé a encontrar gente que me traía luz. Comenzó el Espíritu Santo a enviarme a personas que más me solidificaban en la fe católica. Y la Santísima Virgen también puso todo en orden con el Santo Rosario, que el demonio no quiso pues que yo continúe. Y para qué mencionarles otras vejaciones diabólicas que tuve, pues hasta el día de hoy sigo batallando. De hecho, en estos días también me pasa corriente por las noches. Desde octubre del año pasado me lleva pasando electricidad por la cabeza, por el cuerpo, me jala la sábana, me molesta mientras duermo, pero el Espíritu Santo me da fuerza, y también acepto que es consecuencia de haberle dado la espalda a Dios y haberle dado tanto poder y tanta entrada al demonio. Por eso tengan mucho cuidado a quién le abren la puerta, porque después cerrarle la puerta es muy difícil. Entonces solo hay un Salvador, que es Jesús. Compartan el video, denle like, espero algún comentario con respeto. Y si quieren apoyar el canal pueden unirse, pueden hacer alguna donación al PayPal. Yo sé que es un contenido medio loco, así como psicodélico a veces, pero pues es mi historia, no puedo tampoco negar mi historia porque me ha servido para algo. Y nada, que Dios los bendiga, chao.